con una introducción de la noche urbana para quienes no están familiarizados con esta área de gestión internacional. Entraré luego en lo que es el diseño nocturno pensado en las personas y luego en la noche como refugio climático, ya que hoy en día es un tema que está creciendo a nivel internacional, para luego entrar en lo que es una estrategia de gestión nocturna y cuáles son sus componentes, y para ello voy a darles el ejemplo de Barcelona, que es la ciudad que actualmente asesoro. Soy la asesora de la comisionada nocturna del Ayuntamiento de Barcelona. Y finalmente entraré en una reflexión de lo que es la estrategia de Bogotá 24 horas. ¿Cuál es la importancia de la noche urbana? Para muchos, cuando pensamos en la noche, es un tiempo de oscuridad, un tiempo de miedo, un tiempo de caos, un tiempo de desorden, un tiempo de intriga. Sin embargo, para personas como yo que llevamos 15 años estudiando lo que es la gestión nocturna, hemos entendido que la noche es mucho más que eso. Es un ecosistema en el cual participan muchos actores, no solamente desde el punto de vista público, sino privado y de la comunidad. Y lo importante es entender que la noche es este ecosistema que no para y que entenderlo, mapearlo y profundizarlo es una parte de una responsabilidad importante de todas las ciudades. Este esquema muestra cuáles son los diferentes segmentos de esta gestión nocturna y a nivel internacional, buscando un estándar que nos permita comparar experiencias, hablamos de que la economía nocturna es aquella que va de las 6 p.m. a las 6 a.m. Sin embargo, en los últimos años, además de hablar de economía nocturna, estamos entendiendo que la economía 24 horas, la que abarca no solamente la noche, sino todo el ciclo, es una manera mucho más eficiente de referirnos a la gestión del tiempo en la ciudad. Un elemento importante es de que a pesar de que los bares, restaurantes, espacios de música en vivo son el corazón de la ciudad y espacios de socialización y convivencia, la noche, la gestión nocturna es mucho más. Y esto es un elemento importante porque muchas veces cuando me preguntan, bueno, pero ¿tú a qué te dedicas? ¿A la fiesta? ¿A medir la rumba? ¿Tu investigación es ir a simplemente conocer establecimientos de música en vivo? No, se requiere entender un elemento mucho más complejo que es la nocturnidad. Y una parte importante de entender esto es que la vida urbana nocturna también ocurre en el espacio público. Y es muy importante, y veremos ahora en las estrategias, cómo diferentes ciudades, y esta es una foto de San Salvador, en El Salvador, que tuve la oportunidad de estar el año pasado, y me quedé impresionada de ver esta escena de vida nocturna. La apropiación del espacio público de noche es parte de la tarea que tenemos por delante. Porque la vida nocturna no es una experiencia monolítica. ¿Y a qué me refiero con esto? Depende, está influenciada por nuestro género, por nuestra edad, por nuestra capacidad de percibir la luz o incluso nuestra neurodiversidad, por nuestra actitud de individuos o como familias, por nuestro clima, incluso por si estamos disfrutando la noche o si trabajamos en ella. Ya sabemos que la generación Z está cambiando sus formas de comportarse, sus hábitos de consumo, estamos descifrando qué quieren, para dónde van. Entonces, ¿por qué no darles un asiento, una silla en las juntas de los principales museos de Sydney para que nos ayuden a pensar cómo debe ser la programación de esos museos? Pero además también, ¿por qué no darles una voz y una participación a quienes trabajan de noche? Y a la derecha pueden ver un flyer que es hecho por una organización que se llama un programa que se llama Nightclub de Liminal Space en Londres, que está monitoreando y mapeando cultura, preferencias y actitudes de trabajadores nocturnos en esta ciudad. Pero entremos entonces en materia. ¿En qué consiste el diseño nocturno centrado en las personas? Una parte importante de entender la ciudad de noche es medirla. Y para medirla siempre pensamos inmediatamente en la parte económica. ¿Cuál es el impacto económico de la gestión nocturna o de la economía nocturna de una ciudad? Aquí pueden ver cifras claves de 3 ciudades que son íconos de vida nocturna a nivel internacional: Nueva York, Londres y Sydney. Y es súper interesante ver cómo hay tanto peso que tiene la economía nocturna a nivel de empleo, a nivel de generación de ingresos, de generación de impuestos. Sin embargo, es importante pensar también no solamente en lo que la economía nocturna genera, sino en lo que perdemos si no la gestionamos. Esta es una imagen de un estudio de la Secretaría de la SEDATU en México, de Desarrollo Territorial de México, que habla del comportamiento de mujeres en espacios públicos. ¿Y qué es lo interesante de esto? No es solamente lo que estamos generando, sino lo que dejamos de hacer. 69% de las mujeres se sienten inseguras al caminar de noche en los alrededores de su casa, y 60% se sienten inseguras en espacios como parques, mercados y transporte público. Pero lo más interesante es lo que está aquí.
Las mujeres dejan de hacer una cantidad de cosas de noche si no se sienten seguras. Dejan ir a la escuela, usar el celular, usar joyas, toman los taxis, consumen mucho más, invierten mucho más dinero en movilizarse de noche a no estar seguras. Entonces también hay indicadores, además de económicos, e indicadores sociales. También tenemos indicadores culturales y creativos, y esta es una imagen de la huella creativa, el Creative Footprint, que es una metodología desarrollada por VibeLab, que ha sido implementada en 10 ciudades a nivel internacional y que mide una serie de condiciones de los establecimientos nocturnos y creativos de la ciudad para entender qué ciudades están mejor posicionadas en cuanto a su distribución de activos culturales. Pero entonces tenemos muchos datos económicos, datos culturales, datos sociales. Las ciudades son cada vez unas máquinas 24 horas de producción de datos. Pero ¿qué hacemos con esta información si no sabemos el comportamiento de las personas? ¿Cuáles son las preferencias y cuáles son las necesidades del día a día de las personas? Hasta hace poco estuve trabajando para Gell. Gell es una empresa de estrategia urbana fundada por Jan Gehl, un arquitecto danés muy famoso que se considera el padre de las ciudades para las personas, y es el que escribió el libro El espacio entre los edificios. Básicamente la premisa de Gehl, después de 40 años de estudio, es combinar una serie de estudios sociales, de disciplinas sociales, para entender el funcionamiento de la ciudad, no basado en los edificios, sino basado en las preferencias de las personas. Y cuando estuve trabajando en Gehl, una de las cosas que mirábamos es cómo la calidad del entorno físico condiciona que las personas escojan pasar tiempo en un lugar, ¿no? Es decir, cómo las personas y los lugares se influyen, se impactan unos a otros. Y desde el punto de vista nocturno, ¿esto qué significa? Les voy a compartir, yo doy clases en Sciences Po, en la Escuela Urbana de París, y les voy a compartir un ejercicio que hago con mis estudiantes todos los años, que básicamente les invita a experimentar el espacio público de la ciudad de noche. Y los llevo a un espacio público. El año pasado fuimos para Leal. Quienes han estado en París o conocen un poco sobre la geografía de París sabrán que Leal es un espacio público muy central en el corazón de París y que una de las características que tiene es que está abierto 24 horas. Muchos parques de la ciudad de París cierran al anochecer, cierran sus puertas, no están disponibles para el tránsito de personas, pero Leal sí. Entonces llevé a mis estudiantes a hacer una observación especial. En este caso, el nombre del ejercicio era una cartografía de la percepción nocturna. Y yo siempre hablo de una serie de elementos que son 3 en cuanto a la gestión nocturna. Tenemos el hardware y el software, que esto no me lo inventé yo, esto viene de Mocus, pero aplicado a la nocturnidad, ¿no? A nivel hardware nocturno sería la iluminación, el sonido, la vigilancia, el transporte. El software, todos los elementos menos tangibles, pero que igualmente condicionan la experiencia urbana nocturna, y tiene que ver con los códigos, reglas, licencias, protocolos. Y luego están las instituciones o el modelo de gobernanza, que veremos más adelante, que impera en cada ciudad. En este caso aplicamos una de las metodologías desarrolladas para hacer esta cartografía nocturna de París. ¿Qué preguntas nos estábamos haciendo? Era, ¿quién usa el espacio? Pero ¿quién se queda afuera también? ¿Dónde pasan el tiempo las personas y por qué? ¿Qué tipo de actividades realizan? ¿Y cómo se sienten al caminar de noche por la ciudad? Y esta es una herramienta que se llama iLevel City, que es una aplicación, se instala en el teléfono y cada uno de los estudiantes se desplazaba por Leal, tomaba fotografías y con base en unas instrucciones categorizaban su experiencia en esta aplicación. ¿Qué obtuvimos? En este caso obtuvimos 544 fotografías, 75 caminatas y, por casualidad, un alcalde nocturno, que ya les hablaré un poco más sobre esto, de Seattle, de Estados Unidos, casualmente estaba en París y nos acompañó a hacer el recorrido. Pueden ver arriba a la derecha todo lo que hicimos en cuestión de 1 hora, todos mis estudiantes, y algunas de las fotografías que tomaron. ¿Pero por qué es importante esto? Aquí pueden ver una imagen y una anotación interesante sobre la iluminación. ¿Qué estábamos viendo acá? Si se veía la aplicación, el autor de esta fotografía podía marcar, identificar de negativo a positivo cómo esta fotografía, esta imagen lo hacía sentir, si sentía un sentido de pertenencia o qué tipo de, y poner etiquetas relacionadas a la iluminación, al arte, a la inclusión. Y a partir de este tipo de etiquetas caracterizamos la experiencia urbana del espacio.
El resultado fue interesantísimo porque además vimos que lo que una persona caracterizaba como positivo para otra persona era sumamente negativo. Un espacio que parecía seguro para otro era completamente inseguro, y a partir de cada una de estas observaciones mis estudiantes hicieron presentaciones, mini estrategias nocturnas para este sitio de París. ¿Siguiente? Pero entonces les estoy compartiendo pedacitos para que luego vean cómo todo esto se integra dentro de una estrategia. Y un elemento muy importante que es el foco de mi trabajo actualmente es pensar que no podemos olvidarnos que vivimos actualmente en una crisis climática y cómo esta crisis climática no se detiene al anochecer. Esta crisis climática continúa, es un problema 24 horas, y cómo además, y esto es una imagen de un paper que publiqué hace poco en la revista Nature, que habla del impacto que tiene la noche, como la noche no solamente es un factor de mitigación de cambio climático, pero también de adaptación de cambio climático. Y veamos qué significa esto. A nivel internacional, desde el punto de vista de mitigación de cambio climático, hemos visto como cada vez son más las discotecas, los bares que tratan de autogestionar su huella de carbono. Este es un caso de una discoteca en Rotterdam, en la cual la pista de baile genera energía, que además potencia toda la discoteca. Y hay modelos muy parecidos en diferentes lugares, sobre todo en Berlín y en Reino Unido ahora, de discotecas y de establecimientos culturales que están reduciendo su huella de carbono y generando energía. Además, desde el punto de vista de mitigación, y ya que Coldplay parece estar de moda recientemente, en los conciertos de Coldplay también se han instalado bicicletas estáticas que los participantes, los asistentes del concierto pueden utilizar y generar energía que potencia el concierto. Estos son ejemplos de cómo la cultura puede sumarse a la labor de mitigar y reducir huella de carbono. Pero lo más interesante realmente está desde el punto de vista de la adaptación. Obviamente, y lo vivimos quienes estamos en España, estamos viviendo una crisis, y en todas partes del mundo, pero en España particularmente ahora nos morimos de calor. Estamos viendo cómo la noche se está convirtiendo en un refugio climático, ya que las temperaturas están aumentando tanto. Cada vez muchas más actividades están desplazándose del día a la noche. Hace un par de semanas murió una trabajadora en Barcelona, una de limpieza, de 51 años, en medio de un golpe de calor, y estamos viendo cómo todas las ciudades se preguntan, hay que revisar protocolos, hay que revisar medidas, cómo nos adaptamos a este cambio climático y cómo los horarios se flexibilizan para protegernos y responder ante esta crisis. Un elemento interesante es cómo París, por ejemplo, está haciéndolo ya a través de la apertura de parques y de espacios públicos durante la noche, no solamente abriéndolos y ya, sino programándolos y activándolos a través de, por ejemplo, actividades para ir a ver las estrellas o abriendo el zoológico durante la noche. Y es muy interesante cómo este proyecto, que pueden ver en el mapa, empezó solamente con un número pequeño de parques, pero cada año se suman más, invitando a los parisinos a que disfruten el espacio público nocturno, gratuito, como un espacio de esparcimiento, pero también de refugio climático. Y por supuesto, un elemento importante para que esto ocurra es la infraestructura necesaria para esto. Esta imagen se hizo muy famosa porque son las playas de Dubái, que tienen ahora luminarias increíbles para poder permitir que haya socialización durante la noche. Y este caso, de vuelta a El Salvador, esta es la Biblioteca Pública de El Salvador, es El Salvador, que está abierta 24 horas, cómo podemos tener equipamientos que permitan también sirvan de refugio climático cuando hace mucho calor, que estén acondicionados para recibir a las personas durante estas horas. Pero entremos entonces en cómo se conectan todas estas piezas en el marco de una estrategia nocturna. ¿Qué es una estrategia nocturna? El objetivo de esto es poder desarrollar de manera proactiva y sistemática una visión colaborativa de lo que es la noche para una ciudad. ¿Pero a qué me refiero con esto en concreto? Existen 6 pilares de una estrategia nocturna, y esto viene de una investigación que hice en el marco de mi doctorado, y básicamente consiste en entender que una estrategia es esta mirada paso a paso de que la nocturnidad no solamente es el modelo de gobernanza nocturna, porque muchas ciudades piensan o han cometido el error de solamente enfocarse en crear un alcalde nocturno, una oficina nocturna, sin ponerse a pensar que antes hay una tarea que hay que hacer de diseñar esta estrategia que enmarca todo el proceso. Pero ¿cuál es este proceso? Partimos de una visión nocturna, un inventario de activos nocturnos, un análisis del impacto de estos inventarios, el modelo como tal de gobernanza, el diseño de intervenciones piloto y finalmente actualizar política pública.
pero esto suena muy abstracto, así que voy a entrar en un ejemplo de Barcelona para poder aclarar cada uno de estos puntos. Antes de eso, hablar primero de qué es este modelo de gobernanza. Para quienes no conocen o no están familiarizados todavía con esta idea de qué son los alcaldes nocturnos, fue muy interesante que esto fue en el 2018, hicimos el primer estudio de gobernanza nocturna. Esto lo hice cuando estaba en la Universidad de Harvard, y aprovechamos a hacer una encuesta en la base de datos de 45 individuos que a nivel internacional ocupaban un rol similar. No todos se llaman alcalde nocturno, algunos se llaman gerente de la noche, director de la oficina nocturna, pero había 45 personas a nivel internacional que ocupaban un rol que estaba vinculado a la gestión de la noche. Dijimos, pero ¿para qué son estos roles? ¿Qué están haciendo? ¿Qué capacidades tienen? Hagamos un estudio. Y esto fue lo que salió, un mapa súper interesante de todas estas ciudades a nivel internacional que tenían un alcalde nocturno. Para ese momento, Cali, y había también esfuerzos en América Latina como Valparaíso, que tenía el delegado nocturno, también en San Luis Potosí, en México, estaba la alcaldía nocturna, en Asunción estaba AMCHA, entre otros. Hoy en día, si quieren poder acceder a un mapa más actualizado, si tienen curiosidad para ver qué ciudades tienen nuevos modelos, pueden entrar a este enlace a nighttime.org/map, y ahí pueden hacer clic en cada una de las ciudades y poder descargar, entender cuál es cada modelo, quién es el delegado nocturno y en qué consiste la oficina. Pero muy importante de este concepto es entender que la gobernanza nocturna no es sinónimo de gobierno nocturno, sino es un conjunto creciente de actores públicos, privados, comunitarios involucrados en la gestión nocturna de la ciudad. Y también dentro de esta gobernanza actúan otro tipo de actores que no son los convencionales, como asociaciones de comerciantes o gremios de comerciantes, los llamados Business Improvement Districts o BIDs, los sellos de calidad, mediadores o agentes cívicos, y también los acuerdos de convivencia. Pero para poder aterrizar un poco todas estas ideas abstractas, en un caso concreto les voy a contar mi experiencia en Barcelona para ilustrar un poco qué son cada uno de estos pasos. Para quienes conocen Barcelona y están familiarizados con lo que pasó alrededor de los años de la pandemia y lo que ha venido pasando en los años recientes, ha habido un incremento de la turistificación de la ciudad, un incremento de la presencia de turistas, así como también durante los años justo próximos a la pandemia vimos un cierre de muchísimos establecimientos nocturnos que llevó al uso del espacio público, particularmente por parte de jóvenes, como un espacio de socialización y de encuentro. Las imágenes que ven acá las tomamos de casa de una amiga mía en el 2021 y pueden ver la cantidad de personas que se agrupaban en la calle para hacer botellón o los macro botellones o encuentros de jóvenes en la calle tratando de encontrarse, pues no había dónde salir. Ante este problema de la ciudad, de la gestión del Ayuntamiento de Barcelona queriendo gestionar este uso del espacio público tan conflictivo, se convocó una serie de mesas de focus groups o talleres con actores clave. Y estos actores formaban parte de una instancia temporal conocida como la Mesa Ciudadana para una Noche Cívica y Segura. Y básicamente este primer paso, que fue la visión nocturna de Barcelona, fue convocar a diferentes actores y en cada cuadrante pueden ver un sector distinto. Por un lado estaban los comerciantes nocturnos, por otro lado los vecinos, por otro lado jóvenes y por otro lado instancias del Ayuntamiento de Barcelona. Y lo que fue interesante fue que el resultado de estas conversaciones fue el diagrama que pueden ver a la derecha. Cada instancia tenía una agenda, unos intereses, unas prácticas muy distintas, sin embargo, en el centro había una agenda común. Y basándonos en esa agenda común fue que construimos una visión nocturna para Barcelona. Y como les decía antes, el segundo paso, ya teniendo una visión o una serie de consensos alrededor de qué queremos lograr para la ciudad, que aspiramos que sea la noche de la ciudad, hay que mapear, hay que tener datos. Y para ello hicimos una serie de mapas. Y este mapa que pueden ver a la izquierda, de hecho, se hizo en los talleres. Durante los talleres, cada grupo tenía un mapa físico y con stickers, con calcomanías, identificaban en el mapa cuál era la oferta nocturna de Barcelona. Y se generó este mapa que nos permitió entender cuáles eran los focos reales y percibidos de la convivencia nocturna o el conflicto nocturno en Barcelona. Y a la derecha pueden ver un mapa generado ya con datos con GIS, en el cual pueden ver la densidad de establecimientos nocturnos en Barcelona, con datos de Google Places, y pueden ver la diferencia un poco, que no es tan discrepante, de lo que es la percepción y la realidad. Pero ¿qué pasó después? Después de tener la visión, de tener el mapa,
pasamos entonces al modelo de gobernanza. Y para el modelo de gobernanza, a partir de esa instancia temporal que fue la mesa ciudadana, que pueden ver todos los miembros aquí en el salón de CENT, a la izquierda, se generó un documento con todas las bases del modelo de gobernanza y el año pasado se designó a Carmen Zapata como la comisionada de la Noche de Barcelona. Carmen, antes de tener este rol, Carmen era la gerente de la Asociación de Salas de Conciertos de Cataluña, un cargo que desempeñó desde el 2006, si no me equivoco, y ahora es la responsable por ser la comisionada nocturna, la primera de Barcelona y la primera de España. Un elemento importante es que, ya creado este rol, una de las cosas que estamos viendo, que como comenté antes, yo estoy ahora asesorando a Carmen en varios temas de su gestión, es qué tipo de pilotos o de iniciativas se pueden reforzar a través de pilotos para mejorar la vida nocturna de la ciudad. Este corredor que pueden ver acá es un corredor que se caracteriza en Barcelona y queda en la zona, en el distrito de San Martí, por la gran concentración de establecimientos nocturnos de un gran aforo, entre ellos Razzmatazz. Además, los que están en morado son establecimientos nocturnos y los naranjas son residencias estudiantiles. Pueden ver que es una conjugación de elementos que llevan a mucho conflicto, problemas de convivencia. ¿Y qué se hizo? En este caso hay un acuerdo, hay un itinerario seguro que se ha creado, se ha diseñado en colaboración entre los dueños de los establecimientos que operan en esta área. Se juntaron y con base en su aforo, quienes tienen más aforo contribuyen más a este modelo, han generado un itinerario, que es esta línea que pueden ver acá, que básicamente ¿qué hace? Ayuda a gestionar, a manejar las masas, el grupo que sale de las discotecas hacia el metro, que es el metro de Marina que pueden ver aquí a la izquierda. Entonces, y este itinerario que fue creado en colaboración con estos establecimientos tiene el apoyo de la policía. Hay un dispositivo de seguridad que se despliega los fines de semana y acompañan a las personas que salen de estos establecimientos para que no se detengan a conversar, a hablar alrededor de las residencias de personas que quieren dormir. De esta manera se reducen problemas de ruido y se gestionan temas de violencia o se mitigan problemas de violencia. Y ahora, lo que estamos ahora es que justamente en mayo de este año se publicó la medida de gobierno que anuncia cuáles son las acciones en el marco del modelo de gobernanza de Barcelona y se han anunciado la creación de 5 grupos de trabajo que partirán en el mes de septiembre trabajando en cada uno en un área muy específica de la gestión nocturna de Barcelona. Uno en patrimonio nocturno, otro en prevención y convivencia, sostenibilidad y otro en espacio público. ¿Y esto qué permite? Permite una gestión descentralizada y participativa de la gestión nocturna de la ciudad. Y para ver, por ejemplo, un poco de las acciones que se han venido contemplando y que se vienen impulsando en el marco de esta estrategia, es diversificar la oferta nocturna, más allá de consumo de alcohol y de discotecas, movilidad nocturna, fortaleciendo la red de autobuses nocturnos o Bus, campañas de sensibilización y seguridad y prevención, por ejemplo a través de los puntos lila, que es un programa muy interesante que existe hace ya unos años en Barcelona, que promueve, que genera espacios seguros en los cuales personas que se sienten vulneradas o en estado que han sido víctimas de acoso de algún tipo pueden acercarse a estos puntos y recibir apoyo. Pero entonces quiero cerrar para no dejarlos con una experiencia internacional. Quiero traer ahora la conversación ya para cerrar a Bogotá. Porque en Bogotá he tenido el privilegio y la suerte de poder estar involucrada desde hace muchos años en lo que es la gestión nocturna, ya que esto no empezó ayer, esto es un proceso que tiene ya unos 15 años quizá en formación. Y para mí es un gran privilegio poder estar hoy y contarles un poco acerca de lo que ha sido para mí la trayectoria de Bogotá 24 horas. Pero antes de hablar de Bogotá, es muy interesante que en Colombia, la primera ciudad que impulsó un modelo de gerente de la noche fue Cali. Y esta imagen justamente es interesante porque, bueno, el gerente de la noche, Alejandro, que está aquí arriba a la izquierda, luego está Mauricio Armitage, que era el alcalde de Cali en ese momento, y quienes estamos sentados al lado del alcalde, está Mirik Milán, que fue el primer alcalde nocturno de Ámsterdam, y también están representantes de Londres, de Asunción y de San José, Costa Rica. Fue muy interesante porque fue un primer encuentro, y esto fue en 2016, que hicimos en Cali, con la intención de traer experiencias internacionales a Colombia y discutir cómo podemos aprender unos de otros en gestión nocturna.
pero algo que hemos aprendido durante todos estos años es que si bien podemos aprender, transferir conocimiento, construir a partir de la experiencia de otro, siempre la lección más importante viene a nivel local. Cada ciudad tiene que reinterpretar este conocimiento en función de su trayectoria local, de su regulación local y de su idiosincrasia propia, por lo cual es importante ahora entrar en el contexto de Bogotá, como Bogotá, sí, influenciada por otras ciudades, pero con la trayectoria que tiene esta ciudad. En el caso de Bogotá, aquí traigo unas cifras para ponernos en contexto, y esto lo saqué de un estudio muy interesante hablando de que la economía nocturna representa el 3,3% del PIB nacional, y de acuerdo con una cifra de Asobares, hay más de 279.000 empleos vinculados a bares, restaurantes y otros servicios afines. ¿Por qué es importante esto? Porque por un lado tenemos la cifra de la economía nocturna como un todo, y por otro lado la parte vinculada específicamente a bares, restaurantes y otros establecimientos. Me encantó ver en este documento de estrategia de implementación de Bogotá Productiva a las 24 horas que hay 3 etapas claramente demarcadas en lo que ha sido la trayectoria nocturna de la ciudad. Por un lado, partiendo de que entre el 99 y el 2013 vimos lo que se considera la regulación de la noche como una regulación, una sobreregulación de la noche, fue el discurso imperante en la ciudad, para luego pasar entre el 2015 y el 2018 a una expansión de esta discusión y el entendimiento de la noche mucho más allá de la fiesta, y 2020 al 2023 la apuesta de la ciudad por la noche como una oportunidad para consolidar la vida nocturna. Hacemos el siguiente. Para mí es sumamente importante esta imagen porque creo que esto resume el efecto, lo que yo llamo el efecto del péndulo, que claramente ha sido la situación de Bogotá en los últimos 15 años. Es una ciudad que ha dado pasos gigantes en cuanto a la consolidación de su agenda nocturna, pero también ha dado pasos gigantes en cuanto a la regulación de la misma. Por supuesto, la ley Zanahoria es una parte importante de la historia nocturna de Bogotá y de Colombia y también de América Latina, porque muchas ciudades de la región copiaron esta regulación y la implementaron con resultados positivos y negativos. Y en el otro extremo, de lo que es la regulación de horarios, tenemos la expansión de vida nocturna, que básicamente esto se refiere a políticas como las que ciudades como Ámsterdam, como Nueva York, como Londres, han implementado de eliminar la restricción horaria para tener una actividad 24 horas. Aquí no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, cada ciudad tiene su propia trayectoria. Lo que es interesante en el caso de Bogotá es el péndulo o la transición de una a otra que hemos venido viviendo desde los 90. Y un mito muy importante que es pensar que la gestión nocturna se refiere a reducir los horarios y reducir los lugares donde puede ocurrir la vida nocturna de la ciudad. La gestión nocturna se refiere mucho más que esto y lo hemos visto yo creo que a lo largo de esta presentación, y espero que en el caso de Bogotá podamos mirar más adelante a cómo esta noción se pueda ampliar. Entre el 2015 y el 2018 fue una época en la que tuve la suerte de poder estar bastante involucrada en lo que fue la Bogotá nocturna. Tuve la oportunidad de participar en el Expo Bar que hubo en el 2017, el evento organizado por Asobares anualmente. Hicimos la primera conferencia de ciudades nocturnas de América Latina, fue aquí en Bogotá, y trajimos a representantes de todas partes, de Australia, de Berlín, de Londres, a hablar aquí en Bogotá y compartir experiencias, y se creó este manifiesto de ciudades nocturnas aquí en Bogotá. Y me atrevo a incluir dentro de estas etapas. En 2019 hubo un par de hitos muy importantes que no se mencionaban en la estrategia. Uno es este estudio del diagnóstico, que me parece brillante la forma en la cual, como les decía antes, la noche no es algo monolítico, y en este caso identificar las diferentes etapas que forman parte de la gestión nocturna de Bogotá. La noche como complemento del día, de 6 a 9, la noche especializada, de 9 a 12, la noche profunda, de 12 a 3, y la noche como preparación del día. Aquí entrando un poco en esta idea de 24 horas y cómo no podemos separar la gestión de la noche y del día, sino verla como un todo, ya que todo está sumamente conectado. Y por supuesto también en el 2019 fue la introducción del sello seguro de parte de Asobares, y pasamos ya luego a la pandemia y todo lo que fue la estrategia productiva, Bogotá Productiva 24 horas, para todo lo que fue el fomento del sector y recuperación post-pandemia. También es muy importante destacar que Bogotá fue miembro fundador de la
Red Ciudades 24 Horas, impulsada por Mastercard en el 2022, que fue una serie de reuniones virtuales en las cuales ciudades de todas partes del mundo, en este ámbito post-pandemia, compartieron experiencias de gestión. Y esto nos lleva a donde estamos hoy, que es la Estrategia Bogotá 24/7 en el marco de la cultura, y me parece sumamente importante rescatar cómo todo este aprendizaje y todos estos 15 años de reflexión nos han llevado a mirar un elemento tan importante de la vida nocturna como es la cultura, como un foco y una plataforma para poder impulsar esta dinámica en Bogotá. Y quiero dejarnos entonces con una serie de reflexiones. Como les decía antes, ya cada vez hablamos menos solamente de noche y hablamos cada vez más de ciclo 24 horas. Cada vez estamos más enfocados en políticas públicas que fomenten la diversidad, la flexibilidad y la innovación. Las políticas públicas que son como una cobija que abraza toda la ciudad y que reduce al mismo tiempo todo para toda la ciudad, se consideran una camisa de fuerza para la innovación, por lo cual la flexibilidad y la innovación requieren de esta dinámica. Los controles horarios basados en el desempeño, los estándares de calidad, todo lo que son sellos de calidad, sellos seguros, es sumamente importante basarlos en datos y en desempeño y no tanto en la ubicación de los establecimientos. Y por último, una gestión transversal no enfocada en el consumo de alcohol, y que pueden ver algunas imágenes interesantes de lo que está pasando ahora, es un nuevo fenómeno que llaman The Morning Economy. Ahora muchas ciudades están hablando de, como también impulsado por la generación Z, que tiene tanto enfoque y atención en el bienestar. Cada vez hay más establecimientos como discotecas en Nueva York, la foto de arriba, que están creando fiestas que son por la mañana, entre las 6 y las 8 de la mañana, y son fiestas en las que no hay consumo de alcohol y la gente va a, alrededor de spas, de bienestar, de hacer ejercicio, para aprovechar el tiempo para activarse antes de ir al trabajo. Y en cuanto a próximos pasos, ¿cómo continuar? Porque es muy importante pensar en cómo continuar y seguir impulsando el diálogo cívico y empresarial. Como hablábamos antes, el tema de la gobernanza no es solamente gobierno, no son solamente establecimientos, es este conjunto de actores que construyen una visión consensuada. Trabajar cada vez más en las condiciones básicas. Bogotá, ojalá muy pronto tenga un metro que facilite la movilidad no solamente de día sino de noche, pero más allá de eso, no solamente es el transporte público, sino también las opciones privadas tienen que estar alineadas con esta visión y cómo tenemos más acceso seguro a movilidad seguro y accesible. Como veíamos antes, en muchos casos hay estudios de Uber muy interesantes que revelan que las mujeres invierten hasta un 30% más de recursos en movilizarse de noche que los hombres por temas de percepción de seguridad. Hace falta más complementariedad y menos segregación, no solamente a nivel espacial, sino a nivel institucional. Y por último, que si no tenemos una visión colectiva de la ciudad 24 horas, va a ser muy difícil poder cambiar, hacer ese cambio de percepción y de chip que nos hará movernos más allá de los mitos que han limitado la gestión nocturna, no solamente en Bogotá, sino a nivel de Latinoamérica. Y por último, pues, la pregunta es: Bogotá, ¿qué más es posible? Y los dejo con esta reflexión y espero que esto sirva de inspiración y de punto de partida, o de continuación, más bien, para que estas políticas puedan algún día, como decíamos hace un rato en un podcast, que dentro de muy poco, en conferencias en Sydney, en Londres, se hable de todo lo increíble que se hace en Bogotá, porque hay mucha experiencia acá que compartir a nivel internacional y que ojalá se convierta cada vez más en un referente para todos. Gracias.